Bueno, vamos a ir arrancando. Sí, Bueno, hoy nos visita el licenciado Sergio Cesarín, a quien le agradecemos su presencia, para analizar un poquito el tema comparado de la China y la India. El licenciado es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, posgrado en Economía de la Universidad de Pekín, especialista en análisis económico de China y se ha desempeñado como investigador adjunto del CONICET y como profesor de la Universidad Torcuato de Itela. Que bueno, para no perder más tiempo ya le damos la palabra y después hacemos algunas preguntitas al final. Bueno, entonces un poco vamos a ver algunos enfoques comparados, algunas variables que considero relevantes para tratar el tema de China e India. Obviamente, y digamos, en el marco de la secuencia temática que ustedes están teniendo de clases, que vino el profesor Kutujian, que vino el doctor Castro, creo que el doctor Castro habrá hablado también sobre China e India, sin dudas, sistemática que publica notas en Clarín sobre China. Bueno, son dos de los grandes actores globales con los cuales compartimos este tiempo histórico, ¿no? Este momento histórico. Para todos los que tenemos ciertos años, vivimos, de chiquito veníamos con un mundo bipolar, un orden bipolar, y ahora nos encontramos, no desde el siglo XXI, pero sí desde hace un par de décadas más, con un nuevo orden en el que hay actores que denominamos actores emergentes, países con cierto protagonismo internacional, que están aumentando su proyección de poder internacional, que juegan cada vez más en los asuntos globales, y que para países como nosotros, porque en realidad creo que el objetivo de estos cursos y de estos ámbitos es cómo traducir esto en clave para nosotros, desde la región o desde el país mismo, evidentemente, que es tan importante, ver cómo podemos entenderlos, captar ciertas tendencias, ciertos enfoques, percepciones, cómo se sitúan a nivel de los asuntos mundiales y sobre eso después poder adaptar, ajustar nuestra conducta a estos países. China es, bueno, el dragón chino y China en términos de perspectiva geográfica. La India, sí, no se ven muy bien los contornos, pero ustedes pueden apreciar la estructura de la India. Y la caracterización básica de si China es el dragón, la India es el elefante, digamos, ¿no? Esto es, nuevamente, se juega un poco con estas figuras para definir a China. El dragón asiático, el elefante indio. Es interesante porque uno dice, bueno, es una comparación liviana. Cuando uno habla con los chinos o cuando uno habla con los indios, dicen, no es tan así. ¿Y por qué? Porque son dos grandes países muy densos. Es decir, la densidad cultural, la densidad social, la densidad política, la densidad de la historia de estos pueblos es muy fuerte comparada con nosotros. Entonces dicen, bueno, no es caprichoso que digamos el elefante o el dragón, como que son figuras, bueno, más el dragón, digamos de alguna manera, una figura más mítica, pero que son figuras así como de una entidad muy particular. Y precisamente porque se consideran dos países con particular identidad, por su historia, su tradición, su filosofía, sus anclajes religiosos, etc. Y entonces, cuando uno ve la perspectiva país, la proyección que tienen estos países, tienen algo de elefante y de dragón cada uno, obviamente más de dragón China y más de elefante la India, en el sentido del movimiento, ¿no? Se mueven lentamente, las decisiones son muy procesadas en algunos casos, y con un gran sentido de proyección histórica, ¿no? Se suele caracterizar a estos países como países donde, si bien uno puede ver mucho dinamismo económico, mucha efervescencia social, las decisiones de la élite dirigente son decisiones tomadas en contexto, digamos, obviamente de actualidad y de situación muy, muy concreta, pero con un fuerte sentido de proyección histórica hacia adelante. ¿Por qué? Porque tienen el background y el bagaje de todo lo que tienen atrás, ¿no? Digo, la densidad se procesa también desde el punto de vista de la acción política, de la transformación política, de los procesos, como digo, de proyección histórica hacia lo que es el siglo XXI. Yo puse acá, y es un poco una figura que la bibliografía actual sobre China e India utiliza un poquito este juego de palabras, ¿no es cierto? China, India, o el elefante y el dragón, ¿no? Como para decir, bueno, no son, a ver, no hay una unión simbiótica ni mucho menos entre ambos actores, pero es para, como digo, se utiliza como una figura para analizarlos dinámicamente a ambos. La primera aproximación, antes de comenzar, es recordar lo que mencioné recién.
hay dos grandes civilizaciones vivientes sobre la Tierra. Dos. Que existen, que están y que se procesan históricamente. Una es la India y otra es la China. Las otras no existen como tal. Entonces, ahí hay un factor que caracteriza de alguna manera macro la importancia relativa de estos países. Y repito, y el porqué, en gran medida, como el proceso de toma de decisiones y de formación de las imágenes del propio país sobre sí mismo y sobre su proyección externa, tiene que ver también con este componente histórico tan importante y, como dije, también en esta función de una manera civilizatoria, de transferencia, de derrame y de transmisión de valores o de una matriz axiológica en determinadas etapas de la historia con mayor intensidad que lo que puede ser ahora, aunque China e India hoy transmiten fuertemente esos valores. La primera variable que surge cuando uno analiza estos países y mira el mapa y entra y dice, ¿estos países qué son? Bueno, el mundo tiene una configuración demográfica muy particular hoy, la va a tener aún más hacia el futuro. Creo que nosotros como argentinos planificamos gran parte de nuestra política comercial, estrategia económica, estrategia comercial, inserción económica, pensando que cada vez vamos a tener que darle a comer a más gente. Esto puede decir algo. Hoy, ambos países son parte, o son, digamos, el núcleo, digamos, de lo que es el gran paquete de la población mundial. Porque China el 22-23%, India el 21% de la población mundial, estos dos grandes macizos. Un país como China, de casi 10 millones de kilómetros cuadrados, concentra 1.380 millones de personas. Un territorio como el de la India, casi de 3 millones de kilómetros cuadrados, concentra más de 1.100 millones de personas. Entonces ahí tenemos una variable muy importante. Para la foto de hoy, sobre dónde están ubicados, y para la proyección a futuro. Porque todo indica, aun cuando China mantenga la política de control y planificación familiar, pero no la India, que van a seguir siendo, por las próximas décadas, los países más poblados del planeta. La India incluso pasaría a China entre el 2025 y el 2030. Aquí se abre un debate que podemos volver después o ir viendo a medida que yo haga la exposición, avance con la exposición, que es el tema de, bueno, ¿y esto qué? ¿Es bueno o es malo? Bueno, ¿es positivo o negativo? ¿Me va a dar un activo fenomenal o el bonus demográfico es un activo positivo o me va a generar problemas y tensiones? Bueno, siempre hay un mix entre ambas dimensiones. Pero digo, el tema poblacional es un tema que caracteriza a ambos países entre lo que denominamos el mundo del desarrollo, las economías del desarrollo. Digamos, cuando hay países que tienen una... la variable demográfica es una variable prácticamente muerta, o donde no hay evolución demográfica, la tasa de crecimiento vegetativo es nula, como los países europeos, Japón mismo que envejece. Estos países muestran cierto dinamismo, pero vamos a ver que China tiene algunos problemas. De todas maneras, la India es la que viene con mucha fuerza detrás. La variable demográfica es una para comparar la entidad o el juego relativo, la participación de cada país en los temas internacionales. Te iba a preguntar, sí. En el tema Pakistán y Bangladesh, que son ex-India desde hace 50 años, digamos, ¿el crecimiento demográfico lo tenemos que pensar separado o lo podríamos pensar también con la India? No es que necesariamente sea como decía, una variable dependiente del crecimiento demográfico de Pakistán y Bangladesh, una variable dependiente del crecimiento de la India. Me parece que responde a varios otros factores que tienen que ver con, las situaciones de pobreza extrema, donde hay lógicas de reproducción familiar distintas, tiene que ver con el caso de Pakistán, que es un país de altísima pobreza, y Bangladesh es uno de los países más pobres del mundo, tiene que ver también con, diría procesos que, ¿cómo diría?, donde la expectativa de vida es muy baja, entonces obviamente las familias tienden a tener muchos hijos porque realmente los hijos mueren a edad temprana. Tiene que ver con la estructura económica, en la que realmente la economía agrícola es muy importante y la mano de obra campesina es muy importante, con lo cual hay que tener hijos para que trabajen o laboren en el campo, digamos. No lo creo como una función directa de la India, me parece que la India en ese sentido tiene una lógica particular, digamos, ¿no? Yo creo que esta lógica responde, básicamente a esta diferenciación clave que en China persiste una política de control y planificación familiar y en India no. Existe. Existió alguna vez en los 70 bajo Indira Gandhi, fue un fracaso total, porque fue absolutamente coercitiva, y
y bueno, y en el caso, además que India, todos sabemos que es un régimen democrático, en el caso de China, con las particularidades del régimen, es otro tema, pero me parece que ahí está el delinco, como dice, la separación, el desfasaje entre uno y otro, y no me parece que lo de Pakistán y Bangladesh tenga que ver con eso. Pero tampoco, digamos, no es que no tengan nada que ver, me parece que no son como tal vez está planteada una función directa o está subordinado o hay una correlación estricta entre el crecimiento demográfico de la India y el de Bangladesh, Bután o Pakistán. Entonces, bueno, digamos, desde el punto de vista de la representatividad que tienen ambos países en los asuntos internacionales, hay muchas posibilidades o muchos campos para ver a dónde actúan o qué importancia tienen. El tema de las migraciones internacionales es uno, porque los flujos poblacionales, la traslación, digamos, sea por cuestiones económicas, movilidad de la mano de obra, búsqueda de nuevas alternativas económicas, oportunidades, etc., es un punto importante. El tema de pobreza, obviamente porque son economías que están en proceso de reformas, y uno de los grandes objetivos de cada economía, y fundamentalmente el de la India, es reducir la pobreza, ¿no? Con todos estos componentes sucedáneos que hemos visto recién, digamos, ¿no? Falta de acceso a la educación, falta de acceso a la salud, caídas en el bienestar, etc. Otra, bueno, ya me acostumbraré. Bueno, obviamente sin duda son determinantes en todas cuestiones que tengan que ver con la producción del mercado, la ingeniería de negocios internacionales, la localización de inversiones, la administración de los flujos de inversión externa. Un punto importante es, bueno, la formación de grandes empresas, las empresas transnacionales, muchas de las cuales tenemos aquí en la región de India y de China que están invirtiendo muy activamente, como otros países del mundo. Una cuestión interesante que ahora les voy a mostrar un mapa para que no haya tanto discurso, nada más, en el tema de remesas, es decir, las migraciones laborales que van creando circulación de dinero, todo un circuito financiero global, del cual nosotros también en la región, recordemos, tenemos ejemplos muy concretos, porque sabemos todos que México es uno de los países que está primero prácticamente en el mundo en términos de recepción de remesas de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Entonces, las remesas permiten generar bienestar donde no lo hay, crear un mercado de consumo donde no lo hay, y evidentemente constituyen un capítulo de lo que es el financiamiento o el capítulo financiero global realmente interesante. Ambos países, China e India, también tienen un papel determinante a nivel de remesas globales. Y el tema de salud reproductiva. Tal vez ustedes trabajen en el tema de salud, algunos trabajan en el tema de gestión de salud, los indicadores de desarrollo humano, las tablas del Banco Mundial, las tablas de la Organización Mundial de la Salud, van a ver que los indicadores sobre, los indicadores son muy bajos en la India, en China no tanto, porque ha habido una lograr un poquito más rápida, pero en el caso de la India son muy bajos, en términos de, bueno, la situación relativa de la mujer, como prevalencia del VIH, ¿no? Ahí hay indicadores que son bastante complicados desde el punto de vista obviamente de la profilaxis, de la salubridad humana, individual. Ahí hay indicadores realmente muy bajos. Y este es un tema importante porque, bueno, sabemos que Sudáfrica, la India, incluso Brasil, listan entre los principales países que están afectados por estas grandes pandemias a nivel mundial. Son países que también interponen dilemas medioambientales. Hay un discurso, ustedes saben, a nivel global sobre el ecosistema, la necesidad de preservar el medio ambiente, la salud del aire, el agujero de ozono. Bueno, son dos economías hoy determinantes en términos de flujos y de emisión de gases de efecto invernadero, como vamos a ver en un rato. Obviamente son economías en desarrollo y necesitan vitalmente recursos naturales para sostener el crecimiento económico. Y hoy vemos que compiten por energía, petróleo, gas, litio, hierro, carbón, no sé, estaño, zinc, plata, wolframio, lo que se les ocurra. No digo toda la tabla periódica de los elementos, pero por ahí de antes, digamos, ¿no? Digo, en África, en Asia, en Medio Oriente, en América Latina, digo, hay una fuerte presión competitiva por recursos naturales a nivel internacional, de los cuales China e India son dos de los grandes líderes de esta movilización general de recursos financieros y de inversión. Problemas de recursos naturales que hacen a la escasez del agua. Son países bajo estrés hídrico. ¿No? Para aquellos que a lo mejor trabajaron, escucharon, saben que hay una problemática global del agua, por la cual nosotros también valorizamos nuestra posición relativa. Estamos sentados sobre el acuífero guaraní, decimos. Dos acuíferos, Huelche y Guaraní. Bueno, los dos más importantes del mundo. Bueno, ahí está. Entonces, con más razón. Sí.
nosotros decimos, bueno, tenemos los acuíferos, ¿no? O sea, tenemos un activo natural fenomenal. Para estos países la situación no es muy positiva, por carencia de infraestructura, por exceso de población, por dificultad en la creación de infraestructura apta para llevar o generar cursos de agua que permitan el consumo humano y su utilización en riego. Son países de geografía muy complicada, China e India. Uno dice, bueno, China, 10 millones de kilómetros cuadrados, qué bárbaro. Sí, pero 3/4 son tierras elevadas y montañas. Recuerden que en China, hacia el oeste, bien hacia el oeste, está Tibet, con lo cual ya hay parte de los Himalayas. Entonces, no es que todo, no es la pampa húmeda de China. Hay solo una porción pequeña de tierra que puede ser cultivable y la más rica. Entonces, ahí hay una cuestión de capacidad y tecnologías aplicables a lo hídrico que realmente es muy importante. Y que por fortuna nosotros, los chinos nos ven mucho a los argentinos en ese sentido. Además está decir que somos un país para ellos muy importante y muy interesante desde el punto de vista de adaptación tecnológica, que muchos segmentos clave para eso tenemos. Ni que hablar de la India, que nos está comprando, por ejemplo, silobolsa. Y que, según el embajador, si produjéramos más maíz, más silos y todo, se llevaría cada vez más. Entonces, ahí hay un punto que, hay una problematización hacia el futuro, hay una tensión también desde el punto de vista de la gobernanza global de los recursos, y en la que nosotros también, y esto a veces, como nos quejamos tanto en nuestro bendito país, digamos, nos consuela un poco, es decir, ¿no? Que esto es una gran problematización y nosotros, sin embargo, todavía estamos podemos disfrutar de ciertos activos naturales de gran importancia. Pero bueno, ustedes pueden ver que son países emisores de dióxido de carbono, el 30% prácticamente es para China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia y un poquito Japón, que evidentemente dentro del paquete de economías es la más limpia de todas. Este es un mapa, una grafía, digamos, que señala, ¿no?, la proporción, fíjense las manchones fenomenales que son China e India en términos de población comparado con otros países. Nosotros somos muy chiquititos, pero donde realmente la muestra de y aun cuando puedan reducir su participación en la población global, van a seguir siendo los países más poblados del planeta, ya India más cerca de los 1.300 y pico millones de China. Claro, acá aparece un detalle importante que yo le mencionaba recién. Esta dinámica de cambio poblacional, ¿qué nos muestra en forma comparada? Que la sociedad china envejece. Precisamente porque los nacimientos están acotados a un solo hijo y bueno, evidentemente la población de mayor edad va aumentando y los más pequeños se van quedando atrás. Las proyecciones son bastante complejas y hay todo un debate sobre, bueno, cómo China va a conseguir mano de obra joven, cómo deberá sí o sí flexibilizar la inmigración para poder obtener mano de obra joven, qué tipo de ventaja, cómo va a seguir manteniendo ciertas ventajas competitivas si no tiene mano de obra joven, calificada, y sobre todo cómo va a impactar, evidentemente, la gran masa de ancianos en los recursos fiscales, porque evidentemente hay que sostenerlos desde el punto de vista jubilatorio, de las pensiones, etc. China envejece, India no. India, no digo que se rejuvenece, pero es una India joven, la de aquí a 20-30 años, con ingenieros calificados, con generaciones de hombres y mujeres, de jóvenes hombres y mujeres realmente de alta calificación, tanto en universidades tecnológicas como en otros centros de investigación, en centros de estudios económicos, y que realmente hacen que gran parte de la población se sitúe en la franja etaria de los más jóvenes, y bueno, los más viejitos son menos comparado con China. Mientras una sociedad envejece como la China, la otra va más parecido de alguna manera a la dinámica poblacional india a la latinoamericana, si no me equivoco, va sosteniendo mayor porcentaje de población. Los flujos migratorios tienen un poco que ver con esto, van a ver como, por ejemplo, porque la gran emigración india ha tenido como destino Estados Unidos, ha tenido también como destino Europa, pero tiene también como uno de los principales destinos los países del Golfo Pérsico. Gran parte de la exportación de mano de obra india se da hacia estos países, que son obviamente también tan importantes para la India desde el punto de vista de la provisión de petróleo.
Pero la mayoría de los trabajadores indios que están en el exterior están aquí en los países del Golfo. Pequeñas comunidades se han establecido incluso en nuestra región, un poco en el norte de la Argentina, pero son muy pequeñas. Las principales comunidades indias aparecen aquí en el Caribe, vía Jamaica, y son hoy, digamos, un subproducto de la evolución histórica de los primeros trabajadores indios que llegaron en reemplazo de los trabajadores esclavos en mediados del siglo XIX aproximadamente. En Sudáfrica, es decir, con la interrelación de las colonias británicas, en Sudáfrica hubo una gran migración. También. Pasa que después mermó cuando se descolonizaron. Sudáfrica y obviamente una fuerte presencia de comunidades indias en Asia, ¿no? Pero el tema esto de las comunidades lo vamos a ver en un mapa más adelante. Aquí el tema de las migraciones es para mostrar un poco, bueno, cuáles son estos, desde el punto de vista del impacto de los movimientos migratorios internacionales, como evidentemente sigue existiendo una dinámica en la que estos países juegan un papel muy importante. Los ejemplos más concretos, ¿cuáles son? A veces se habla de la cantidad de estudiantes chinos o trabajadores chinos que bueno, trabajan en los distintos países del mundo, la exportación de mano de obra china, la exportación de mano de obra calificada de la India, la cantidad de estudiantes y profesionales indios que estudian en Estados Unidos, que residen en Estados Unidos, y eso sirve para explicar muchas veces la decisión de capacidades en gestión tecnológica, por ejemplo, de los ingenieros indios en Estados Unidos, que cuando vuelven a India desarrollan su propia empresa y realmente son realmente muy exitosos. Pero bueno, este es un poco un ejemplo sobre eso. El tema de las remesas, que yo les mencionaba recién, bueno, obviamente Estados Unidos es el principal centro emisor, hacia México, hacia Filipinas, fíjense también interesante, hacia Vietnam, no están en guerra, la guerra se terminó, y ahora el tiempo está en otra cosa. Desde Estados Unidos, obviamente, hacia China, desde Estados Unidos hacia la India, desde Gran Bretaña, como bien decís, como siendo India parte de la Commonwealth, digamos, hacia la India. De India, acá aparece, Emiratos Árabes Unidos. Y acá hay una flecha que de remedios hacia el de capital a la India. Entonces digo, esto es para simplemente ejemplificar, o bueno, ejemplificar de alguna manera la circulación de capitales o de dinero que producto de la acción o de la emigración de la localización de grandes comunidades indias y chinas a nivel internacional. Una de las variables que caracteriza la actual situación de estos países es el dinamismo económico. Es cierto, el aumento del comercio exterior, la recepción de inversiones, la canalización de inversiones hacia el exterior, pero también un punto que es muy importante y que yo suelo citar es la construcción de poder tecnológico. Son dos países que, y esto tiene mucho ejemplarizante para nuestras economías, no solamente para la Argentina, sino para la región. Como estos países, como el Estado, en el caso de China es más Estado orientado, principalmente el Estado y muy subsidiariamente las empresas privadas. En el caso de la India es al revés, más la empresa privada y menos el Estado. Pero hay una fuerte apuesta estratégica por la construcción de poder tecnológico. Cada uno con su especificidad. Bueno, el poder tecnológico de China puede estar residiendo en algunas microelectrónica, nanotecnologías. En el de la India uno podría decir tecnología de información. Si hay una marca que caracteriza a la India es tecnología de información. Todo lo que son redes, internet. Entonces, y algunas ramas específicas por ese cambio. Bueno, por ejemplo, China e India tienen industrias automotrices bastante evolucionadas. Ambos dos tienen sectores aeroespaciales, son capaces de poner cohetes en el espacio, satélites. O sea, ahí hay un poder tecnológico realmente importante. Pero lo que más me parece importante es que son dos países que uno dice, bueno, sí, están bajo reformas económicas, el desarrollo económico. El desarrollo económico, impresionante es eso, desarrollo, digamos, es una dimensión abarcativa que es crecimiento y obviamente está relacionado a lo que es desarrollo social, a lo mejor a los indicadores sociales. Ahora, el desarrollo tiene que ver también con la construcción de este tipo de capacidades, algo que en nuestros países en general no figura de esta manera. Entonces, bueno, este es un gráfico sobre cuántas patentes desarrollan estos países. Ustedes pueden ver
obviamente, esto es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La fuente es pública, se puede consultar, si a ustedes les interesa este capítulo. Pero bueno, evidentemente Estados Unidos, digamos, el paradigma Steve Jobs todavía funciona, digamos, y realmente Estados Unidos tiene esa fenomenal vitalidad en términos de creatividad y de innovación. Japón ha venido cayendo un poco durante estos años, producto de la desaceleración económica. Corea del Sur, está acá. Corea del Sur está acá. Corea del Sur, el ícono es el Samsung Galaxy, digamos, ¿no? Y cada vez la mayor velocidad, la miniaturización de los equipos. Ahora, fíjense que China, que comienza las reformas aproximadamente en los 80, obviamente no existía antes, pero comienza rápidamente un proceso de convalidación, formalización de patentes y marcas, que obviamente ya la está poniendo, no digo que la lleve ya muy pronto, pero en los próximos años puede llegar a equiparar capacidades con Estados Unidos. Y ahí está otro tema de la puja con Estados Unidos como poder global, político, tecnológico, etc. Ahí está la amenaza china, ¿no? Los americanos pensaban que en los 80 la amenaza japonesa, en estos años es la amenaza china. El tema parece ser que hay que buscar siempre una amenaza. Bueno, la India viene un poco atrás por cuestiones de, básicamente, relativa escasez de fondos para financiar. La capacidad de financiamiento y de juego que tiene China no es la misma que tiene la India. Un poco lo que veíamos antes, el tema de las externalidades o los costos que todo esto genera, el crecimiento económico. Bueno, la gran mancha, fíjense, la mancha americana y la mancha asiática, ¿no? China y la India como, evidentemente, grandes polucionantes, y en ese sentido, para países como la Argentina, que entre todos tenemos un rango digamos, estamos en un rango muy aceptable, de estándares muy positivos, bueno, son países que como economías en desarrollo plantean ciertos reparos en toda la imposición de criterios sobre sustentabilidad, moderación del crecimiento económico, protestan cuando se quiere, obviamente, y nosotros también lo hacemos, cuando se quieren imponer barreras al comercio tipo medioambiental, que no son precisamente arancelarias. Obviamente reniegan cuando se tratan de imponer condiciones medioambientales porque fuerzan inversiones que no están en capacidad de realizar porque los recursos financieros suelen ser escasos, etcétera, etcétera. No obstante, obviamente buscan de alguna manera sortear estos inconvenientes porque saben que por más que haya crecimiento y mejora en los indicadores en general, las cuestiones sobre producción medioambiental son determinantes y generan costos, pérdidas económicas que, para el caso de China, en algunos casos, dada la contaminación de agua, de los grandes ríos, la muerte de peces, la afección de la fauna, etcétera, etcétera, puede llegar en algunos casos hasta el 3-4% del PBI. Un PBI de 8 billones de dólares, como el que tiene China, hagan la cuenta, un 4% es mucho dinero para un país en desarrollo como lo de China. El tema del estrés del agua, ustedes pueden ver también, digamos, hacia las décadas por venir, nosotros somos azulinos, y los chinos y los indios están en zona de alarma, digamos, ¿no? Alerta naranja, alerta amarilla, precisamente por... Entonces, bueno, ¿y por qué no sacan agua del mar? Porque tienen un montón, tienen el Golfo de Bengala, el Índico, el mar del este de Chile, el mar de Japón. Bueno, porque los procesos de desalinización del agua son tremendamente costosos. ¿Lo hacen? Lo hacen, pero es tremendamente costoso. Entonces es un costo adicional que tenemos que agregar. Es una de las razones por las cuales, además de la política, fundamentalmente era lo importante del Tíbet, por la cuestión de los hielos de agua dulce del Tíbet era un valor estratégico de agua para China. Exactamente. Bueno, eso es un punto importante. Y lo otro, un poco lo que mencionábamos antes, está bien, uno puede tomar agua del mar, desalinizarla, pero después hay que llevarla a los centros urbanos y hay que llevarla a zonas de regadío que están bajo estrés o necesidad de agua, etc. Después estará la cuestión química, orgánica, de si la calidad de esa agua realmente sirve a los nutrientes o la calidad de los alimentos, etc. Bueno, evidentemente puede ser sujeto para consumo con cierto nivel de confiabilidad. Pero bueno,
Entonces, ubica la posición relativa de estos países este punto también. Desde el punto de vista del comercio y la economía mundial, todos sabemos también que son países importantes desde el punto de vista del comercio, la densidad del tráfico marítimo. Evidentemente la India, el pasaje interoceánico del Índico hacia el Pacífico, del Pacífico hacia el Índico, tiene tanto en la India, en los puertos del sur, como en el caso de China, en los puertos del este, Shanghái para abajo, ahora vamos a ver otro mapa, plataformas que son centrales o claves para todo este rediseño de la logística y el comercio mundial. Nosotros geográficamente estamos un poco lejos, pero evidentemente si algo ha modificado, digamos, nuestra inserción económica durante los últimos años ha sido precisamente la expansión de la mayor diversificación de rutas y de empresas marítimas, ¿no es cierto? Y buques contenedores, etc. Fíjense acá, hay tantos puertos importantes que están todos juntitos, pero están desde los puertos japoneses hasta los puertos chinos, taiwaneses, Hong Kong y en el caso de Singapur. La India realmente tiene todavía a nivel de infraestructura portuaria muy bajo desarrollo comparado con estas otras economías de la región. La densidad, por eso digo, ahora, qué importante es, y este es uno de los puntos que no sé, tal vez el doctor Castro trató, cuando trató el tema de los países del sudeste de Asia, estas rutas marítimas de pasaje acá por el sur. Aquí están los países del sudeste de Asia, acá están los estrechos por los que circula gran parte del petróleo y el gas, que nutre a China, nutre a Japón, también llega a la India. Pero bueno, desde el punto de vista de la configuración económica, obviamente Europa sigue siendo Rotterdam, sigue siendo un puerto muy importante, porque es un puerto individual. Pero no cabe la duda que la traslación del peso económico hacia el Pacífico, China en particular, o hacia el espacio que denominamos Indo-Pacífico, el Índico, con India a la cabeza, y el Pacífico, hace que exista de hecho una mayor densidad de tráfico marítimo, de buques cada vez incluso más grandes en términos de porte y carga. Ambos países son claves para entender un poco la gran temática de lo que es la geopolítica de la energía o la cuestión de la geoenergía a nivel mundial. ¿Por qué? Primero porque China es el segundo consumidor de energía del mundo y desde 1994 es un neto importador del petróleo. Es decir, no es que China importa petróleo y dice, bueno, vamos a importar un poco de petróleo para estoquear. Por las dudas nomás, porque no va a ser cosa que tengamos algún problema y digamos, no, porque lo necesita, es imprescindible para satisfacer la demanda interna. La demanda interna que tiene que ver con consumo obviamente urbano, la explosión del parque automotor y, bueno, evidentemente el uso de la industria petroquímica, que también ha sido un desarrollo industrial muy fuerte en China. Entonces, los dos son claves en la ecuación energética mundial, obviamente además de los Estados Unidos. India es también un importante consumidor, fíjense que todavía más dependiente todavía de la importación. Aquí, nota al pie, ambos países comparten un socio proveedor de petróleo muy importante, y es Irán. El Irán de los Ayatollah. Es muy importante para China y muy importante para la India. Además de que Irán es un país islámico musulmán y la India, el 15% de la población de la India es musulmana. Sí, pero más bien sunita, no chiita. Sí, precisamente, si algo negoció el gobierno indio es que los chiitas iraníes no le cobran el pero sunitas a los indios, a los indios sunita de los claro, a los indios sunitas, claro, que no son obviamente hindúes, claro, hablando de una cuestión religiosa. Pero bueno, digo, tienen un socio importante. Bueno, la foto me muestra esto, la película me muestra que esto va a ser todavía más fuerte hacia el futuro, donde China va a consumir más petróleo y que los mercados, obviamente, a los cuales va a recurrir y está recurriendo, cosa que vemos todos los días, o prácticamente leemos muchas veces en los periódicos, Oriente Medio, Golfo Pérsico, América Latina y Caribe y fundamentalmente África. Ambos países son demandantes de petróleo, demandantes de hidrocarburos
netos importadores, cuentan con empresas estatales que operan a nivel global buscando fuentes de abastecimiento, tienen negocios diversificados en Asia, en África, en América Latina, en Estados Unidos, etc. Y buscan explotar nuevas fuentes. Por eso, de alguna manera, esta dinámica de inversión que vemos en la región, que tiene que ver básicamente con la alocación de inversión china e India en recursos naturales. Bueno, esta es una proyección de la Agencia Internacional de Energía sobre cuánto consumirán India, fíjense, Estados Unidos, y cuánto consumirá China hacia el futuro. Digo, esto para mostrarles que hay coincidencia en la proyección. Usted me muestra una proyección que dice que va a consumir tanto, pero ¿y esa es simiente? Bueno, podrá haber diferencias en algún número, pero las proyecciones son todas coincidentes respecto de que esto va a ser así. Con lo cual, volvemos un poco a lo mismo. ¿Cómo lo haremos en clave latinoamericano o suramericano? Bueno, mayor presencia inversora en Brasil, interés en el pozo presal, mayor interés a lo mejor en participar en negocios con Pemex en México, ahora que se desarrolló el sector, participación en actividad de empresas chinas en Ecuador, participación de empresas chinas en el sur, en la Patagonia, las tenemos trabajando con nosotros. Es decir, ¿por qué? Porque, bueno, por esto. Precisamente por esto. Bueno, una cuestión que realmente los hace particularmente interesantes o que muestra la preocupación por la cuestión energética es el tema de la energía nuclear. Son potencias nucleares. China e India son potencias nucleares. Usan energía nuclear para fines bélicos, tienen bombas, cohetes, ojivas, etcétera, misiles, pero también para generar su propia energía limpia. Necesitan generar energía limpia para modificar esta matriz tan dependiente del carbón y tan polucionada. Bueno, particularmente China, no tanto la India, es el mayor jugador mundial en términos de proyectos de construcción de centrales nucleares, de compra de reactores hacia el futuro. A pesar de Fukushima, ¿no? Parecía que el mundo nuclear se terminaba después de Fukushima. Los alemanes dijeron, vamos a apagar los reactores. Los japoneses apagaron los reactores, pero hoy están discutiendo, vamos a ir encendiendo de a uno, porque el petróleo es carísimo y es parte del ahogo que siente la economía japonesa. No, aparte pasó a ser ahora, superó por 4 la cantidad de carbono que manda el emisión. Ahí está, claro, precisamente. Por 4 lamentable, ¿cómo se diría? Lamentable oferta adicional de emisiones. Claro. Entonces, China e India son potencias nucleares, utilizan con fines bélicos, utilizan con fines pacíficos y fundamentalmente intentan, sobre todo el caso de China, con un plan estratégico hacia el futuro, fomentar el consumo de base nuclear. No son el caso de la India, recordemos que no es un país, ni India ni Pakistán, son países miembros del Tratado de No Proliferación Nuclear. Esta es una cuestión que para Argentina es importante, porque nosotros tenemos un juego nuclear muy importante a nivel internacional y obviamente somos un país de uso pacífico de la energía nuclear. Entonces, no son, China sí lo es, China sí lo es, acá está, no lo es Corea del Norte, que se retiró, no lo es Israel, pero bueno, digamos, hay en el caso de la India y en el caso de Pakistán, más difícil, pero en el caso de la India, acuerdos para que evidentemente no asuman iniciativas unilaterales que generen, como se dice, proliferación, ¿no? Que es un tema muy, muy sensible por la cuestión del terrorismo internacional, la apropiación de grupos. ¿La diferencia sería esa? ¿Paz y guerra, uso pacífico y uso bélico? No, la diferencia es, a ver, la diferencia primero el potencial de coacción de tener armas. La diferencia cuantitativa es que China tiene más armamento nuclear que la India. Claro. Y te diría que en términos de, a ver, como decir, la propensión a la utilización de las armas, las dos coinciden, la estrategia de defensa de cada uno, digamos China, como dice la estrategia, se sujeta a lo que se denomina el principio de no usarlas primero. La India lo mismo, son de carácter defensivo, el arsenal es de carácter defensivo, disuasivo y no agresivo. Pero recordemos, detalle que no hay que olvidar, es que primero el vecino de la India es un vecino belicoso y también nuclear como Pakistán, apoyado por China, y que la India y China libraron una guerra en el 62. Entonces, está todo bien ahora, está todo bien, pero hay un juego de equilibrio y de poder también que hay que tener en cuenta, y el arsenal nuclear es importante. Y que a la India también la arma Estados Unidos, el armamento
A partir del 2008, yo no lo dije, pero es cierto, a partir del 2008 los acuerdos que promovió el presidente Bush, el expresidente Bush, con la India, significaron de alguna manera sujeción a presión internacional. ¿Te querés quedar afuera del TNP? Bueno, algo que fue muy protestado, muy discutido por la comunidad internacional. Te querés quedar afuera del TNP, pero tenés que permitir inspecciones periódicas, verificar el nivel de salvaguardia de las instalaciones. Sí, pero no. Entonces, pero bueno, se entiende que Estados Unidos necesitaba y necesita, y hoy es parte de una dinámica de contención clara del poder chino, necesita como un aliado clave a la India. ¿Me querés como aliado clave? Me tenés que dar esta dispensa. Y es así como se está operando ambos países, Estados Unidos e India, para lograr. Bueno, lo que decía recién, recuerden que China, India y Pakistán tienen todavía una porción complicada de negociaciones, que son estos pedazos de territorio que están todavía en disputa y que son los que a veces lamentablemente vemos que hay disparos y hay tensiones, ¿no? Pero bueno, ese es un punto que quedó sin definir todavía desde la guerra del 61. Bueno, lo que decía recién, tienen armamento, son países desde el punto de vista importantes, pero bueno, también son actores importantes de la transferencia de tecnología, desarrollo aeroespacial y también juegan un papel importante en lo que se denomina lucha contra el terrorismo internacional. Si ustedes recuerdan a la India, con la gran preocupación que significa algunos grupos que operan, digamos, según el gobierno de la India, y aparentemente así fue demostrado, desde Pakistán operan en el territorio de la India y generan acciones de terroristas en el urbano, con muchas víctimas, etc. Es un tema de preocupación de agenda para ambos países, porque tanto China como India forman parte de la estrategia global de los Estados Unidos de lucha contra el terrorismo internacional. De alguna manera apoyan esa perspectiva. Terminando, me parece ya con el capítulo de energía, fíjense también, ya que estamos de moda también nosotros en esto, ¿no? Como, de alguna manera, no en el caso de la India, porque ustedes pueden ver que no figura, pero las principales reservas de shale gas, bueno, obviamente Estados Unidos, México, nosotros que estamos por aquí, Sudáfrica y China. ¿Qué es el shale gas? El shale gas es el shale, que se saca de las piedras, que se trae de las rocas a una fenomenal profundidad, con presión de agua. Es costoso. Es costoso y genera es una tecnología muy costosa, pero realmente desde el punto de vista de obtener una fuente más gas, es muy importante. Bueno, este es un punto importante porque esto dice, bueno, China, Sudáfrica, no todas las empresas petroleras del mundo, aun cuando estén especializadas en gas, tienen tecnología para explotar shale gas. ¿Eso es cierto que solamente Estados Unidos tiene la tecnología? No. Yo estoy seguro, yo creo que, yo te diría que los chinos también. También. Lo que pasa es que a lo mejor, tal vez, digamos, ¿cómo decir? No sé. Los chinos en ese sentido son muy reservados y es muy difícil acceder a la página corporativa de una empresa y decir, nosotros disponemos de tecnología de shale gas. Si lo tienen no lo van a decir, no la socializan, pero es difícil imaginar que no cuenten con la tecnología dada la multiplicidad de negocios y de tecnología que tienen en el mundo. Conocen bien el yacimiento de Vaca Muerta, tienen estudios geológicos muy desarrollados. Porque entonces la pregunta sería, la alianza con Chevron, what is it? Porque, claro, la alianza con Chevron es es chiquita, digamos, en rigor. Pero no es alianza tampoco. Porque dispone a lo mejor de la tecnología y porque la estructura, la ingeniería del negocio le interesa, como a otras empresas no les interesa, a esta sí les interesa. Es difícil pensar que Rusia, por más que tenga mayores yacimientos de gas convencional, no disponga de tecnología para hacer gas. Por eso. Es decir, también nos es difícil opinar mientras no tengamos información pública. Totalmente, por eso digo, es difícil pensar, no digo, no afirmo ni niego, digo, es difícil pensar que Rusia no tenga, que China no tenga. Me extrañaría mucho que no fuera. Después la ingeniería del negocio, el cuadro del negocio es otra historia. Bueno, estos países hoy miran el futuro, como lo decía antes, pero no miran el pasado, ¿no? Un poco lo que hablábamos al principio. Hay un récord histórico,
hay tradiciones, valores, filosofías, pensamientos, hay evidentemente una conformación religiosa particular, sobre todo en el caso de la India, que es importante como data histórica, como variable ordenadora de las relaciones individuales y sociales, ¿no es cierto? Pero bueno, ambos países, como digo, anclados sobre las tradiciones, buscan de alguna manera cierta modernización, ¿no? Y responder a lo que llamaríamos hoy los grandes determinantes de la modernidad, ¿no? O de lo que sería la modernidad en términos de lo que el capitalismo global impone como exigencia: el desarrollo económico, la apertura, la competencia global. ¿Y por qué digo esto? Porque China e India fueron dos grandes poderes económicos. Estas son las famosas curvas de Madison, que fíjense ustedes, a mediados del siglo XIX, para mí no están atrás, ¿qué representaban en términos de riqueza mundial China y la India? ¿No? Comparado con otros actores que de alguna manera son recientes, se incorporan más tardíamente a lo que es la historia de la económica mundial o del capitalismo mundial. China eran dos grandes poderes económicos. Y con el paso del tiempo han ido, sobre todo en el caso de China, han ido recuperando posiciones. Lo que muestra este gráfico, y me parece realmente notable, es cómo hay un recurso, ¿no? Un corsi en la historia, en el que estos países de alguna manera tuvieron una alta representatividad en los asuntos globales del siglo pasado y que hoy vuelven también a tener una fuerte entidad y relevancia en los asuntos internacionales. Entonces, aquí hay es muy interesante porque realmente, fíjense que Estados Unidos es un newcomer, ¿no? Es un nuevito, digamos, ¿no? A veces, como ellos dicen, los americanos son adolescentes de la historia, digamos, ¿no? Ellos tienen el poder, lo reconocemos, pero no dejan de ser adolescentes de la historia. ¿Por qué? Porque la China tiene 5.000 años de historia, los indios tienen 4.800 y los americanos tienen 250. Perdí la cuenta de 76 años. Pero bueno, muestra esto en términos de proyección histórica sobre la base de atributos del pasado. Ambos países, y hoy ya un poco en la dinámica más actual y la que nos concita la atención, ambos países están bajo un régimen de reformas económicas. China, tempranamente, desde fines de los 70, digamos, reconstruir el poder nacional, su influencia global, apertura gradual de la economía, basada en economías de enclave, las zonas económicas especiales, buscar un horizonte para transformarse en una economía de alta tecnología en el 2050. Esto lo decían los chinos en el año 80. ¿No? El señor Deng Xiaoping, que seguramente ustedes lo habrán escuchado, el pequeño timonel decía, bueno, nosotros queremos en el 2050 ser una economía de alta tecnología. Claro, la mayoría en Occidente diría, viejito bueno, piola, pero bueno, son chinos y digamos 50, 60 años es una perspectiva cuasi corta, digamos, ¿no? Bueno, China ha evolucionado y evoluciona sobre esta senda, la visión de transformación profunda. De estrategia sin tiempo, sino con objetivos y metas. Totalmente. Bueno, obviamente basada en compromisos de liberalización y apertura de la economía, el ingreso a la OMC fue determinante para eso. Las altas tasas de crecimiento hablan de las virtudes, digamos, de la resultante virtuosa de todas las medidas de política económica impuestas, en el sector agrícola, en el sector industrial, en el sector externo, sector comercial, ¿no? En la transformación industrial del país, en lo que tiene que ver con la construcción del poder tecnológico. ¿No? Vemos un poco este dinamismo chino en todo lo que significa hoy, como dije antes, con un PBI de 8.4 billones de dólares y las principales reservas del mundo que alcanzan a 3.2 billones de dólares, la expansión del comercio chino, que el comercio exterior chino prácticamente sumado a import-export llega a 5 billones de dólares, ¿no? O sea, la magnitud de China como actor económico global ha crecido en 35-40 años de reforma de una manera fantástica. Y lo interesante es que no es una economía puramente estatal, sino que es una economía también basada en el fomento de los emprendedores, de las nuevas generaciones, a la luz de o en el marco de la nueva economía, o de la economía.com, que en el principio de este siglo tuvo gran auge, y hoy China también lidera segmentos tecnológicos y plataformas de internet que son muy reconocidas a nivel mundial. Entonces,
la característica del régimen político es importante. Aquí hay un aspecto comparado, pero de diferenciación muy importante. China es un sistema básicamente de raíz autocrática, autoritaria, se le suele caracterizar, y bajo control del Partido Comunista Chino, lo cual le da cierta eficiencia, ¿no?, a la aplicación de políticas. Al no haber tanta discordancia, digamos así, entre distintos intereses, eso permite una asignación más eficiente de recursos. Pero bueno, en el caso de la India, hablamos de una democracia, la articulación de consenso, la construcción de consenso, ¿no? La ingeniería de acuerdos es más difícil. El legado confuciano chino frente al legado anglosajón de modelo legal, jurídico y la ingeniería institucional anglosajona, en el caso de la India, ¿no? El legado de las instituciones imperiales británicas, bueno, lo que es una democracia, digamos, ¿no? Con particularidades regionales muy fuertes, bueno, con poderes locales, como digo, muy fuertes y una dinámica de participación de partidos políticos que realmente a veces se matan entre ellos, digamos, no es que sean entre ellos son muy polares, digamos, ¿no? Si bien hay dos grandes fuerzas en la India, que son dos grandes fuerzas estructurantes de la vida política de la India: el Partido del Congreso, si recuerdan, el Partido de Gandhi, cuya presidenta es la señora Sonia Gandhi, y el BJP, el Bharatiya Party, que es un partido más de raíz hinduista radical, ¿no?, y que realmente fue el artífice del inicio de las reformas. O sea, no fue el Partido del Congreso el que inició las reformas en los 90, sino que fue el BJP. Son dos grandes fuerzas políticas, hoy todavía el Partido del Congreso está en el gobierno, y el BJP es el que, de alguna manera, no es un sistema bipartidista, ¿no?, pero, de alguna manera, digo, hay un Partido Comunista Indio también, ¿no?, y es muy fuerte localmente. Claro, sí, es muy fuerte localmente. Pero, bueno, no alcanza, digamos, a modificar a veces la correlación de fuerzas dentro del Parlamento de la India. Eso es profesor, ese Flying Pattern. Ahora yo lo explico. Reformas tardías, digo, puse tardías entre comillas para decir empezaron después de China. Viendo a China, cuando uno le pregunta a los indios a veces son muy orgullosos y no lo van a reconocer, pero cuando vieron que los chinos tenían éxito y que eran el antiguo enemigo y que lo habían derrotado en la guerra, dijeron, che, si no nos ponemos las pilas, nos pasa por encima. Vamos a empezar a reformar. Esto dicho así muy rápidamente, no tenemos tiempo, pero el gran motor, como se dice, generó el sentido de emulación. ¿Qué generó el sentido de emulación? China. Como para China, en muchos casos también Japón significó, generó un sentido de emulación. Bueno, las reformas comienzan en los 90, lo mismo, apertura, desregulación. Recuerden que la economía india se caracterizaba por ser un modelo muy a la soviética, ¿no? También un estado de fuerte intervención estatal, de fuerte regulación, fuertemente proteccionista. Hoy todavía el paquete de subsidios que aplican los indios para el acceso alimentario, para el transporte, es realmente de una economía todavía bastante lejos de, la perspectiva de una economía mucho más pro del mercado. Pero ha habido grandes avances: privatización de empresas públicas, venta de activos estatales, la apertura de inversiones externas, etc. Lejos del flying, yo no me di cuenta, lo dejé lamentablemente en inglés, pero cuando se habla de cómo China China es como que se incorpora una dinámica de crecimiento en Asia. A ver, cuando China se abre en los 80, recuerden que Japón es un estado moderno industrial, Corea del Sur es una economía moderna industrial, Hong Kong existe como plataforma británica, pero es una economía de servicios ultra super sofisticada. Singapur también. Entonces, a ver, no es que China tenía un vecindario de pobres de toda pobreza. Japón invierte, Estados Unidos invierte. Hay como, más allá de la dotación propia china, hay como, precisamente que llaman la curva, los japoneses llaman a esto la curva de los gansos voladores. Japón es el ganso mayor, pero ¿sabe cuál es la figura que usamos normalmente acá? La de locomotora. Es la locomotora que tracciona al resto de las economías. ¿La tracciona mediante qué? Inversión, capacitación, mejora industrial, transferencia tecnológica, y va generando un proceso endógeno de industrialización que, bueno, después prácticamente va adquiriendo lógicas propias. Profesor, yo leí una vez que todos esos países reciben inversiones extranjeras en función de que tienen una mano de obra tan económica que la conveniencia
de las inversiones es mayor allí que en los lugares de origen. Sí, es cierto, ese fue el gran atributo de China, los bajos costos laborales que de alguna manera fueron los que definieron gran parte de la competitividad de China hasta hace pocos años. De todas maneras, todo ese capítulo ahora está siendo puesto en duda por el alza de los costos laborales, el deterioro un poquito del clima de negocios en China, las presiones sindicales para obtener mayores aumentos salariales. Entonces, toda la cuestión de costos está cambiando y hay movimientos muy claros de desplazamiento, de relocalización de industrias que estaban operando en China, por ejemplo, hacia Vietnam. Pero es cierto, gran parte del éxito de la economía de escala china tiene que ver con los costos laborales. Después todo ese capítulo que se ve sobre el dumping social, o sea, los trabajadores sin ningún tipo de acuerdo social, protección social, con condiciones de trabajo, contratación, etc. Y después que ese sistema así pseudo autoritario, en este caso que es el Partido Comunista Chino, Sí. en realidad no es que no haya disidencia, sino que las oculta, digamos. Si hay un pueblo que no está de acuerdo con que se los oculte, como el Tibet, bueno, le mandan huestes de forma tal que lo acallan, matando a la gente que está en desconforme. Sí, es cierto, hay mucha disidencia. Es cierto, yo creo, para mí el caso chino es que la disidencia cada vez se nota más. Pero el poder político sabe eso. De alguna manera la acepta, no digo que la fomente, porque bueno, no es que la fomente graciosamente, pero han aprendido en estos últimos años, esto es el capítulo de lo que se llama la reforma política, ¿no? Han aprendido a canalizarlas vía determinadas instituciones y vía determinados ámbitos. El debate interno sobre el futuro de China, el modelo económico de China, hacia dónde va China, qué posición va a tener China en el mundo, es un debate tremendo en China, abierto. Yo, digamos, uno porque lee, no puede leer todas las opiniones, pero realmente uno se encuentra con pensadores, críticos, así, muy fuertes y realmente con un abanico de ideas realmente notable. A ver, y no son considerados disidentes. Hay intelectuales, literatos, artistas. Está bien, sí, pero hay puntos límites, ¿no? Bueno, cuando se llega al nivel de derechos humanos, etcétera, escritores y otros han sido. Bueno, en ese caso, por eso digo, en ese caso sí. No se puede decir que el Estado no cumpla con determinados patrones humanos porque ahí sí hay represión. No, en ese caso, por eso, yo digo, es una discusión abierta. No digo que todos los temas libremente, por eso. Ahora, el capítulo de derechos humanos genera sensibilidad. El tema de la democratización de China y de democracia liberal genera sensibilidad política. Claro. Bueno, está bien. Pero bueno, digo, eso no quiere decir que no se debata porque no hay presión. A ver, las redes sociales, sabemos que son una plataforma de socialización de ideas, de intercambio de ideas, de opiniones y de movilización, de creación de conciencia para la participación política, muy importante. Eso en China pasa. No pasará a la velocidad que algunos centros de poder en el mundo les gustaría que pasara. Pero y los chinos saben eso. Y los chinos también, los dirigentes chinos dicen, bueno, está bien, entendemos que esto tiene que ser así, que la movilización económica, al desarrollo económico le sigue la movilización política. Pero bueno, eso no tiene que ser hecho a la velocidad con que otros quieran. Podemos ir generando una nueva plataforma de valores, modificando la cultura política, admitiendo más grado de libertad y generando instituciones que permitan, dado que China tiene una historia bastante trágica en ese sentido, ir canalizando y las demandas de manera más articulada. Y uno podrá decir, qué mentira, son mentirosos, lo dicen para estar en el poder. Y bueno, sí, algunos dirán eso, y otros dirán, no, es cierto. Porque si uno mira la historia de China, no los años de la República Popular, porque no tiene instancia, los poquitos años de la República Popular son un accidente histórico dentro de toda la historia de China, va a decir, bueno, puede que tenga razón, porque cada vez que quisieron resolver este dilema les salió mal. Son conscientes que si no lo hacemos cuidado, explotan otra vez. No creo que quieran explotar otra vez. Esto de hecho a súper verdad. Sí. Ahora, que no podés entrar a Google porque si pones Tiananmen, sí. Derechos humanos, estamos hablando de los derechos humanos más graves, ¿no? Hay control. Fusilamiento por causas que en el 99% de los países del mundo no se lo fusila una persona. Sí. Los huérfanos sufren un tratamiento que no ocurre en otros países. Es decir, nadie desconoce la capacidad del poder político y fundamentalmente el partido gobernante para llevar tanta gente al éxito, digamos, del desarrollo económico, etcétera, tecnológico. Pero hay realmente dilemas de derechos humanos que para el mundo son inaceptables. Desde mi punto de vista está bien que sean inaceptables y que las demandas se le hagan también a gobierno. Yo quisiera escuchar ese debate, este mismo debate, con la misma intensidad aplicado a las monarquías árabes.
También, totalmente. Por los yanquis, por ejemplo. O los yanquis. La película No, pero es lo mismo. Acá lo hemos debatido. En En Occidente, las monarquías mismas occidentales, la colonización. Lo que pasa es que no por eso hay que dejarlo de lado. No es porque en este momento estamos tomando por China. No salve del tema porque aquí hemos demandado en la maestría de defensa, las monarquías árabes también tienen lo mismo, pero no es forma de controlar un pueblo tener medidas como las tienen también en Irán. Por ejemplo, a los homosexuales los cuelgan y los fusilan a los que llevan droga. En China también lo mismo, al que lleva droga y es narcotraficante lo fusilan. Bueno, está bien, son visiones de los derechos humanos completamente diferentes. En Singapur azotan a los adolescentes rebeldes. Sí. Y Singapur no puede decir, no es Singapur, esta gente son los brutos, son del cuaternario. Singapur, son británicos. Entonces, no, yo entiendo, es un debate arduo porque entran notaciones. Yo creo que la conquista de derechos humanos no es de China, ahora, es una historia de la humanidad y que hay que defender. Claro, pero fuertemente. China al principio ¿qué hacía? Decía, a mí derechos humanos no. El tema de derechos humanos a mí no me interesa. Con el paso del tiempo, ¿y qué negaba? El principio de universalidad. China decía, entonces, Estados Unidos decía, si no mejoran los derechos humanos, no te renuevo la cláusula de nación más favorecida. La imposición que le hacían a los soviéticos se le hacían a los chinos. Hasta que los americanos se dieron cuenta, sobre todo porque que por más que, si querían trabajar sin los chinos, perdían más los americanos que los chinos. Claro. Entonces dijeron, bueno, vamos a empezar a debatir, bueno, puede ser. Bueno, entonces, el capitalismo mundial, que gran cínico es, Sí, ¿no? Gran cínico y hipocresía general a nivel mundial, dijo, bueno, está bien, puede violar un poquito, puede tocar. A ver, perdón, pero estamos asistiendo a un debate donde los americanos tienen el mayor sistema de control y de espionaje del mundo. Sí, seguro. ¿No es cierto? Entonces, cuando uno está poniendo un mensaje Y infringen nuestros derechos humanos y de todo. entonces, los chinos, por eso, uno puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Si ustedes me dicen a mí, yo siempre digo lo mismo. Yo que viví en China varios años, en perspectiva veo el vaso medio lleno. ¿Por qué? Hay todavía una gran distancia de la sociedad democrática, ¿verdad? Obviamente. Pero de una sociedad cerrada, obturada ideológicamente, ¿no? Enclavada en la colectivización forzosa campesina, imposibilitada de moverse prácticamente por el interior del país y de viajar al mundo, a una sociedad más abierta, más internacionalizada, más conectada, con mayores índices de conectividad interna y externa, con los chinos viajando por el mundo, con una propuesta en términos de formación de ideas distintas, donde la ideología es, no sé, debe estar en algún archivo por ahí metida. Digo, bueno, yo prefiero eso. O sea, con la admisibilidad de estas 100 escuelas, como yo les decía, como siempre, con tantas ideas dando vueltas sobre el futuro del país y preocupaciones que si uno los mira son las preocupaciones que tenían los reformistas chinos en el siglo XIX. Bueno, eso me parece más valioso. Que falta para los derechos humanos, que la situación de la mujer, que la situación de los huérfanos, que la situación de las carencias, de los viejos, es una sociedad también muy complicada. Son 1.300 millones de muchachos. China no es un país tan simple. Y en eso yo les doy un poco, les doy la razón, repito, no es que yo esté a favor de que le metan un tiro, pero no pasa nada. Ahora digo, un país tiene sus leyes y su sistema de justicia. Pero el sistema de justicia chino no es objetivo, porque el sistema de juicio por jurado no permite que, no garantiza las libertades de presunción de inocencia, está bien, pero no había juicio por jurado hace 20 años cuando lo mandaban al pelotón y lo mandaban así. Ahora hay un tribunal de alzada para evitar los excesos en términos de aplicación de la pena de muerte, que trata los casos de pena de muerte para revisarlos, para decir, bueno, pero matan 15.000 al año, ahora van a matar 5.000. Bueno, pero no matan 15, o sea, a ver, no está bien, pero es mejor ese tipo de evoluciones, esa admisibilidad de la necesidad de corrección es importante. Cierro con esto y te doy la palabra para el comentario. El tema de la universalidad de los derechos. Bueno, China va a decir, bueno, está bien, aceptamos la universalidad de los derechos humanos, pero con aplicación acorde a las condiciones sociohistóricas de cada país.
Y los americanos, y tienen razón. Entonces uno puede decir, bueno, Arabia, dice, bueno, acá los derechos humanos son estos. Además, derechos humanos en un contexto societal, como son las sociedades asiáticas, donde no priman los derechos del individuo, sino que priman los deberes del individuo, porque son sociedades pro-colectivas y no sociedades individualistas. Entonces, cuando uno hace la elaboración intelectual de todo eso de Occidente y quiere meter política de presión y los otros le dicen que no. Sí, en eso te siento, no creo que los derechos humanos nazcan con un interés individual. Acá pretendemos, y Alicia misma no lo dice, y entendemos que es un proceso histórico y es un proceso colectivo, que la persona humana está reconocida en cuanto a comunidad. Los derechos humanos son una conquista de la comunidad, no del individuo. Que existan algunos derechos dentro de los derechos humanos que sean netamente individuales, pero son derechos comunitarios, de una comunidad y una comunidad mundial, de una comunidad nacional, etc. No es Occidente el que definió los derechos humanos, es un intercambio entre distintos pueblos que se fue construyendo. Naciones Unidas es una parte de la historia, es una construcción global de los derechos humanos. No es solo la universalización desde Occidente o desde un organismo internacional. Se está discutiendo, los pueblos originarios nos están dando ejemplos de otras formas de derechos humanos que estamos incorporando, estamos discutiendo. Es un proceso, los derechos humanos no es una imposición. También está el mito ese, que solo esa universalización ha sido producto de unas naciones, unas potencias vencedoras de la Segunda Guerra. Eso no ha sido así. El proceso de derechos humanos se comienza hace mucho tiempo y es un proceso histórico que estamos todos creciendo y el mundo está discutiendo. No es una cosa individual, es una cosa comunitaria. Dígame, otro día la clase vos, pero otro día yo estoy de acuerdo totalmente con él. Vamos a dejar que el profesor vaya cerrando porque viene el otro profesor después. Después cualquier cosa debatimos. Acota que, por ejemplo, los chinos que tienen acá los supermercados, a los chiquitos, los hijos que tienen en determinada edad, tienen obligación de mandarlos a China. Sí. Y ellos lo hacen con total convencimiento que eso es lo que tienen que hacer. O sea, para nosotros es cómo va a separar al hijo. Una pauta cultural. Estas son las pautas. O sea, los hijos interpretan como el deber y el derecho, ¿no? Yo, digamos, he aprendido que las sociedades asiáticas tienen, en algunos casos, tienen más campos de libertad interior que las nuestras. Totalmente. Pero bueno, ese es otro debate. Pero ese es el cáncer del cristianismo. Bueno, Perdón. No, de las religiones monoteístas. Claro. Exactamente. Exacto. Sí. Eso no considera una evolución. Ellos, hablando de evolución y de construcción, ellos son parte de esta evolución. Sí. Yo no digo, por eso digo, el campo de admisibilidad de estas matices que vos decís es totalmente cierto. De una posición rígida y reluctante, es decir, niego esto y no lo quiero para mí, es decir, bueno, vamos a discutirlo realmente, porque lo que veo en mi sociedad es que precisamente esto se da, o sea, es algo que va más allá del control político. Entonces, eso es cierto. Bueno, lo que uno le puede criticar o le critica es que, bueno, esta administración tan cerrada, tan controlada, que va a evolucionar. Que va a evolucionar. Es que ha evolucionado. Sí, lo que yo quise decir es que ha evolucionado. Y que eso, por eso digo que uno podría ver los vasos y decir, bueno, distan todavía de ese ideario, de ese tipo ideal de situación respecto a las garantías individuales, de punto social, político, sí, pero bueno, comparado con lo que era atrás, hay una evolución y eso es lo positivo. Ahora, lo que pasa es que China tiene, bueno, esta proyección global que otros países no tienen, en el sentido de la importancia y de la proyección como fenómeno global para la recesión. Bueno, esto termina, son simplemente indicadores. Loren me habló de la de los BRICS. Bueno, es un tema que ustedes saben que China es un actor global y que es importante, tiene acción en Naciones Unidas, es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, o sea, China es un actor en ese sentido determinante, y bueno, juega también en plataformas de consenso, acuerdo estos foros como el BRICSA, o el G20, donde estamos también nosotros ahí, y bueno, si bien hay asimetría en términos de poder económico relativo entre países, junto con la India, fíjense que prácticamente un tercio del PBI de India es un tercio del PBI chino, Sudáfrica también es bastante poquito, bueno, tienen esta acción y esta voz a nivel de los asuntos internacionales. Ahora un poco menos, el BRIC está como medio caridón producto de la desaceleración económica, pero no deja de tener entidad desde el punto de vista de toda la tradición del no alineamiento, de las ganancias autonómicas, de la equidistancia entre el centro del poder global, etc.
los indicadores sobre cuáles van a ser las principales economías, ya un poco lo vimos: Estados Unidos, China, Japón, Alemania, todas las que van a jugar, al menos las top 5, van a jugar un papel cada vez más importante. Los americanos son conscientes de esta mutación del orden económico y político global. Ellos mismos planifican que China va a ser un actor cada vez más importante, de hecho lo es, desde el punto de vista político, desde el punto de vista como competidor financiero. La movilización de China para lograr la internacionalización del yuan y desplazar al dólar es un juego geopolítico. El competir con firmas americanas para captar recursos naturales y desplazar a la firma americana es un juego político. Y bueno, y China, el poder tecnológico, como vimos antes, y el poder militar también, ¿no? Porque ahí también hay un juego de que Estados Unidos, si bien es el gran poder mundial, China está reduciendo rápidamente las diferencias. Bueno, India va a estar entre los principales, si bien ahora está en un proceso un poquito de desaceleración. Todo lo que tiene que ver con residentes urbanos, clase media emergente, nuevos mercados, tienen China y la India determinantes muy claros. En lo que tiene que ver con el ingreso per cápita aparecen otras economías interesantes como Vietnam. Pero siempre China e India están jugando ahí, por fortuna con algunas economías como la de México y Brasil, en el caso de América Latina. Un tema importante para nosotros como país es que China, este es un indicador de correlación entre el nuevo poder económico de China y poder relativo de decisión en organizaciones financieras multilaterales. No es hoy la China de hace 20 años en el FMI, no es la China de hoy, porque el poder económico y la capacidad de imposición de decisiones es mucho mayor. Vemos cómo en el 2006 la participación relativa de China en el organismo era mucho menor comparada con Japón. Fíjense que la ganancia de peso relativo prácticamente a partir del 2012 equipara la cuota de poder en instituciones financieras como el Fondo Monetario. La India crece un poquito más y el resto más o menos se mantiene, salvo el caso Corea, pero se mantiene más o menos constante. ¿No ayuda? Aquí hay un indicador, digamos, de esa mayor capacidad de imposición, ese poder relativo de China en los asuntos globales, y para nosotros es importante porque, vamos, estamos en una situación un poco anómala, digamos, ¿no? Y tarde o temprano vamos a tener que recomponer nuestras vinculaciones con el mundo financiero. Y por suerte tenemos una buena relación con China. Bueno, es un gigante con el cual hay que negociar, y con una mayor cuota de poder. China e India son países importantes desde el punto de vista de la formación de espacios económicos integrados en Asia y el Pacífico o en el espacio Indo-Pacífico. China y la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia con Japón y Corea del Sur, la ASEAN más 3, más China, más Japón y Corea del Sur. Un espacio económico integrado. La India con algunos acuerdos preferenciales en la subzona, con Pakistán, Bután, Bangladesh y Nepal, pero evidentemente no es la misma dinámica que sus vecinos del Pacífico. Pero bueno, son economías de alguna manera, como digo, centros económicos realmente importantes para la definición de un cuadro de integración a nivel subregional. Todos sabemos que esto está trayendo una gran movilización de recursos y de recursos de negociación a nivel global, por lo que se está viendo que es el famoso Trans-Pacific Partnership, o el TPP, que está promovido, impulsado por los Estados Unidos y que, según Roberto Bouza lo dijo el otro día, no es más que la segunda fase del ALCA, digamos, ¿no? O sea, el ALCA fue como un escarceo y esta es el segundo intento de desembarco, ¿no? Pronto veremos las planchadas y veremos otros intentos. Así que no habría que quedarse tanto en el discurso del 2005, sino que ver cómo van a ser las nuevas condiciones en un contexto en el que algunos actores han incrementado su poder relativo y otros a lo mejor han disminuido su poder relativo. ¿Cómo es ese Trans-Pacific? TPP, Trans-Pacific Partnership, en el cual, mejor dicho, las economías de la Alianza del Pacífico, seguramente lo escucharon, Perú, Chile, Colombia y México forman parte. Sí. Liderado por Estados Unidos. El TPP es un Claro. y del que no forma parte China. Claro, porque es para competir. Es para sacarse a China de encima, vamos a decir. Por eso está la OTAN, claro. Sí Japón, sí sí, Singapur, sí Brunei. Claro.
Es una cuña que le meten a China a los americanos como para decir, vos te estás integrando acá y yo no estoy acá. Claro. O, digamos, no estoy directamente involucrado, digamos, ¿cierto? Bueno, entonces yo voy a inventar otra cosa. Y como todavía los Estados Unidos, pese a que decimos, declina el poder americano, cae el poder americano, si cae, no cae tan rápidamente. Va a seguir peleando, claro. Los recursos de negociación, la capacidad de imposición, de definición de agenda, de negociar en múltiples frentes, está, no digo intacta, pero sigue vigente. Entonces nosotros como países tenemos que ver eso. No estamos solos en el mundo. Pero la composición de escenario hace que este escenario para nosotros es interesante. De hecho, desde hace un par de años, estos mercados exteriores son de los más dinámicos para atraer importaciones a Argentina. China es un poder importante. Pero bueno, hay otras configuraciones posibles de acá a un tiempo en el que a lo mejor cuando nos van a decir, bueno, a ver, Argentina y ustedes, muchos de ustedes, ¿qué van a hacer? No, el Mercosur. No sé. No existe para. Digo, va a haber que decidir. Bien. Entonces, son países importantes desde este punto de vista. Bueno, recordemos que son, como digo, parte de un conjunto de economías dinámicas, demandantes de commodities y determinantes en la creación de cadenas globales de valor. Son importantes en América Latina, voy rápido porque estoy terminando, ya estamos muy retrasados. Ambos son actores muy importantes en nuestra región. Para China fundamentalmente porque hay países que todavía reconocen a Taiwán, porque nos han revalorizado por nuestros recursos naturales. Obviamente no buscan pelearse con Estados Unidos por nosotros ni utilizarnos como plataforma para pelearse. Obviamente que hay muy buenas relaciones entre actores gubernamentales y gobiernos por parte de ambos países, pero también hay actores no estatales que son importantes de considerar. Esto es lo que yo les mencionaba antes, las comunidades chinas de ultramar. Fíjense, la mayor en Perú, en Estados Unidos, y bueno, las más grandes comunidades chinas en el mundo, repartidas por el este de Asia y sudeste de Asia. ¿Canadá también? Los chinos del supermercado son parte de esta red fenomenal. Claro. Son la parte menos evolucionada, menos calificada, pero de esta tremenda red de contactos que China tiene puesta en el mundo. Este es un mapita de la India, también como las comunidades indias son fuertes en algunos países de la región. Bien, pero bueno, como de alguna manera ambos países de la región utilizan similares instrumentos, el contacto con el gobierno, las relaciones entre empresas, sectores económicos, organizaciones laborales, y también se asienta en gran medida en sus comunidades de residentes en la región. Ahí está. Relaciones bilaterales, se conectan con nosotros a través del multilateralismo global, multilateralismo del sur. China particularmente está muy metida en el sistema interamericano, OEA, ALADI, Banco Interamericano, y a través de lógicas interregionales que acercan a las partes. Los tratados de libre comercio, ¿no?, que tenemos, Chile tiene con China, bilateral. Tratado de libre comercio, claro, Chile, China, Chile, Corea, India, Chile, o sea, nosotros tenemos un PTA, con el Mercosur tiene un PTA, un acuerdo de acordado de preferencia, acuerdo preferencial de comercio con la India. Recuerden que tenemos un acuerdo que con el Mercosur no es un acuerdo de libre comercio, es un acuerdo acordado de preferencia con la India. Entonces son lógicas interregionales. Ambos países han definido una estrategia, perdón, que me equivoqué, ambos países han definido, está escrito, son documentos oficiales. La estrategia china para América Latina es esta. La estrategia de la India para América Latina es esta. Y en la que se pueden ver, están, son documentos oficiales y dicen, bueno, tenemos una estrategia. Fomento de las relaciones políticas, de las relaciones tecnológicas, de las relaciones culturales, de las relaciones comerciales, el interés en la aportación de recursos. O sea, lo que ellos piensan y quieren de nosotros está muy bien dicho. Incluso si alguno tiene interés en profundizar, en eso China tiene la delantera. El año pasado, cuando el ex primer ministro chino, Wen Jiabao, estuvo en la CEPAL, dio un discurso. Y en ese discurso propuso 5 ejes de trabajo con la región. China propone con América Latina trabajar en 1. Queremos formar un foro de ministros
de agricultura. Ya hubo un movimiento de todos los ministros de agricultura de la región en Beijing. Queremos fomentar la cooperación tecnológica y queremos crear centros de innovación tecnológica en América Latina. Queremos, y así, digo, hay una estrategia, hay una visualización de la región. Obviamente, no hay una visualización de la región para nuestros países. Estamos un poco divididos, un poco... bueno, recordemos que de todas maneras tenemos acuerdos previsionalistas y después el tema importante que nos muestran estos países es que, digo, me parece que acá terminamos. Estos son algunos ejemplos de empresas que invierten de la India y China en la región. Digo, la América Latina para estos países es como una novia linda, ¿no? Nos ataviamos, estamos muy elegantes, todos muy bonitos. ¿Por qué? Porque uno nos dice, bueno, queremos invertir porque tenemos recursos naturales. Y la otra dice, nosotros también queremos invertir porque tenemos recursos. Una tiene más plata, la otra tiene un poquito menos. Una dice, bueno, yo quiero minería, petróleo, agroalimentos. Y el otro dice, yo quiero agroalimentos, minería y petróleo. ¿No? Es como que uno puede... En el caso de China, la capacidad financiera es mayor que la de la India. Las empresas chinas que vienen a la región son mayoritariamente transnacionales estatales. Las empresas indias que vemos aquí, en su mayoría son transnacionales privadas. El grupo Mittal es tal vez el ícono, o Tata, ¿no? Lo que tiene de interesante esto es que si China promueve un esquema de inversiones más hacia sectores extractivos y mano de obra intensivos, etcétera, etcétera, la India que tiene muy interesante capítulo de inversiones en TICs. Y hay muchísimas empresas en Argentina, no grandes sino de mediana escala, porque es tecnología de información, las empresas pueden ser micro, pequeñas, muy flexibles, que están trabajando con firmas indias. Somos para las empresas indias de tecnología, en muchos casos, una plataforma excelente. La Argentina, una plataforma excelente para la producción, bueno, hacer la producción de productos o de servicios que pueden ser vía redes transferidas a nuestra región. Todo lo que es software y eso. Entonces, digo, ahí hay un esquema interesante donde, por eso, como digo, en medio del programa, como que nos podemos acomodar atrayendo por un lado inversión de un tipo y por otro lado inversión de mayor valor agregado, ya que la plataforma de calificación de personal, de técnicos, el spillover o el derrame, digamos, de lo que es TIC, servicios y eso, obviamente es mucho, digamos, es distinto y me parece mucho más interesante que el resto del formato de inversión. Digo, son países que están actuando en la región y me parece que cada vez, gracias por fortuna para nuestro bonito país, están muy atentos a lo que hagamos nosotros. Como 200 países, bueno, no tantos en el mundo, digamos, como muchos países en el mundo que están esperando que algunas cuestiones cambien, algunos ajustes se realicen para poder volcarse otra vez a un agresivo diseño de negocios. Un dato interesante, que el caso de la India particularmente, pero el caso de China también, pero el caso de la India es la calidad del personal educativo que tiene el negocio. Hace años, yo iba en la embajada de la India, quedaba en la avenida Córdoba, un primer piso, un lugar medio feo, ahora está en Puerto Madero. Han mandado a 2 embajadores estos años, que si uno se queda quieto que pasan por encima, son gente de negocios, vienen a hacer negocios, vienen de New York, de Estados Unidos, son tipo con una mentalidad abierta, oportunidades, o sea, nosotros somos los que tenemos que estar atentos a eso. Claro. Quieren generar negocios, buscan, digamos, interactuar y buscan oportunidades para sus empresas. Finalmente, todo este proceso de cambio está mutando el orden regional, suramericano. Nuestras obras de infraestructura, nuestros corredores bioceánicos, ¿no? Todos de alguna manera predisponen a la región para que a cada 20, 30 años, el túnel de baja altura, ¿vieron la maqueta del túnel de San Juan? ¿Han visto la maqueta del túnel de baja altura? Ustedes saben que tenemos el paso del Cristo Redentor, pero hay una alternativa que es el túnel de baja altura por el paso de Agua Negra en San Juan. Hay una maqueta dando vuelta que no, creo que está en la... Sí, lo presentaron en la Feria del Libro. Claro, y debe estar en Tecnópolis y en Aeroparque. Sí, con todo tipo de... Entonces, todo este rediseño del espacio geoeconómico suramericano, en gran medida, obviamente, responde a qué? Bueno, a potenciar la articulación Atlántico-Pacífico. Pacífico y Atlántico. Y esto es un proceso en el que estamos inmersos.
la infraestructura de integración, los caminos, las rutas, los puentes, las ferrovías, lo que sea, digamos, de alguna manera. Y estas empresas que mueven recursos para invertir tienen que ver con esto. Las grandes hidrovías, la hidrovía del norte, la gran hidrovía del sur, también son datos importantes para ellos, por la salida rápida de los productos. Un país que uno dice, yo en Colombia, mirá Colombia. Colombia es un país muy importante y cada vez más importante. Para los chinos y para los indios también. Y estos somos nosotros que, bueno, ya sabemos que por aquí arriba tenemos el paso de Jama, funciona, está operativo, no sé si ustedes lo conocen, pero imagino que sí. Salida a los puertos, el corredor del centro, Valparaíso, ¿no? Y los corredores del sur. Es decir, obviamente que para Brasil hay que terminar determinante, hay que correr sobre los otros. Estamos también inmersos en un proceso de cambio. Conclusiones. Persistirán en su estrategia de múltiples rayos. Más compromiso de inversión. Para nosotros la evolución esperada de estos países, más o menos, es favorable. Podemos ser, y son de hecho, un país atractivo para ellos por nuestra capacidad. Todo lo que, cuando uno va a estos países, no tiene que hablarles de la, como es, de siembra directa. Conocen lo que es siembra directa, agricultura ecosustentable, agricultura ¿cómo es? Agricultura con bajo consumo de electricidad, sistemas hídricos desarrollados. O sea, todo eso lo conocen y saben que nosotros tenemos esa vocación tecnológica y realmente la aprecian muchísimo. Lo que decía antes, alianzas empresariales y tecnológicas, requiere que nos pongamos más de acuerdo, digamos, no digo más de acuerdo, que nos pongamos de acuerdo, sería buenísimo, sería bueno, digamos, o sea, terminar un ciclo, digamos, de distancia, tal vez, y pensando que esto es una perspectiva muy piola desde lo subregional para proyectar, tenemos que saber que existen estos actores, ¿no? Las comunidades, los grupos empresarios. Tenemos acá un nuevo banco, ¿no? El SBC, mirando al futuro. Bueno, ellos miran al futuro, no, ahí recuerden que el ACBC, no, pero ahora IBES son dos aquí. Bueno, está el Shanghai, el Hong Kong, el HSBC y el otro es el IBES. Bueno, pero el Banco Estatal Chino es el primer banco del mundo por su nivel de capitalización. Es el Banco Industrial de China. Claro, ese banco es el que está acá. Claro. A ver, nos vino acá por 2 años para tirar 10.000 tarjetas de crédito, hacer un negocio y se van. ¿No? Hay que pensar. Bueno, pues, ahora no vamos a hacer el brainstorming de todo lo que pueden hacer, ¿no? Pero se entiende que hay un diagrama, una proyección, una estrategia, una planificación de negocios muy importante, donde no están solo en Argentina, en Sudáfrica, en muchos países, pero habla de esa dotación, capacidad de los chinos. Y bueno, después lo que obviamente vemos es que los acuerdos preferenciales de comercio, sean TLC u otros, son importantes para muchas empresas que no son las grandes y que sabemos que tienen un juego muy particular, sino también para las pequeñas empresas y fundamentalmente para las economías regionales. Porque si algo conocen, sobre todo los diplomáticos indios, son muy bien las empresas, los clústeres tecnológicos que tenemos en el interior del país. Y muchas de las empresas, las indias, no tanto las chinas, las indias están instaladas en el polo tecnológico de acá de la ciudad. Ya algunas están ahí operando. Entonces, me parece que hay, digo, en términos generales, China e India son dos grandes sectores, más allá de que los chinos crezcan menos y los indios tengan problemas sociales, graves que los tienen, los tendrán por mucho tiempo, evolucionan muy lentamente. La trayectoria histórica no es como la nuestra, que busca como a lo mejor ganar mucho tiempo y después perdemos mucho tiempo. Es una trayectoria histórica más lenta, progresiva, un pulso más lento pero sostenible, ¿no? Y que me parece, en términos de empatía con la región y sobre todo con nosotros, nos abre un abanico de posibilidades que algunas ya se han concretado, pero otras a futuro que pueden ser mucho más interesantes. Nada más, gracias.